Hola a todos, vamos a ver en este nuevo vídeo cómo crear y qué son los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico no es más que la representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. Por tanto, lo que necesitamos para crear gráficos dinámicos es tener hecha una tabla dinámica o hacer una tabla dinámica para poder crear el gráfico. Para trabajar con los gráficos dinámicos tenemos aquí un ejemplo de una hoja con los ingresos del 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021. En total tenemos más de 70.000 registros. Por tanto, si nosotros queremos hacer un gráfico resumen de los ingresos de estos años, necesitamos sí o sí crear primero una tabla dinámica y para poder mostrar el gráfico. Lo que nos permite Excel es ya directamente, en el momento que creamos la tabla dinámica, estar creando el gráfico. También, y lo veremos en otro vídeo, podemos crear directamente la tabla dinámica y a posteriori hacer el gráfico de los datos que tengamos de la tabla dinámica. Pero vamos a ver en este primer ejemplo a crear directamente el gráfico dinámico. Bueno, para ello tenemos que estar sobre la tabla de datos y nos vamos a insertar como cualquier otro gráfico, pero tenemos aquí a la derecha el icono de gráfico dinámico. Seleccionamos y se nos abre exactamente la misma ventana que si estuviéramos creando una tabla dinámica. Es la ventana donde tenemos el primer campo donde se pone donde está la ubicación de los datos. Como ya estábamos encima de la tabla, él lo reconoce directamente. Y luego el otro campo es si queremos una hoja nueva de cálculo, que es la que sale por defecto, o si queremos poner el gráfico directamente en esta misma hoja, ¿no? En este caso pondremos por defecto que se cree una nueva hoja de cálculo. Damos a aceptar y nos ha creado una hoja de cálculo nueva con los dos espacios. El espacio que para poner la tabla dinámica que ya conocemos cuando hacemos tablas dinámicas, pero a la vez ha creado un espacio nuevo para poner donde se va a poner el gráfico. Pues vamos a empezar. Aquí tenemos la lista de campos. Y vamos a empezar, lo primero de todo, pues lo que queremos contar. Queremos contar pacientes, por tanto ponemos los pacientes en el área de valores. Y nos cuenta pacientes. Ahora vamos a que nos cuente pacientes que ha habido ingresos por año. Por tanto, vamos a poner el episodio, la fecha de las altas, donde estuvo los ingresos, lo ponemos en el eje de las filas, el eje de las categorías. Y al ser el Excel el 2010, el 365 es este Excel que estoy utilizando y creo que es a partir del 2013, él automáticamente cuando tú pones una fecha, aunque sea una fecha donde están días, él te lo agrupa por trimestres, meses y años. Si tuviéramos el Excel 2010, aquí tendríamos todas las fechas, lo tendríamos así, desagrupado. Lo tendríamos así, pues tendríamos, veis, simplemente el campo fecha, tendríamos que ir botón derecho, agrupar y luego decirle, ¿no? Si lo queremos por meses, por ejemplo, aquí lo tenemos por meses, ¿veis? O si queremos hacer más agrupaciones, podemos tener trimestres y años, ¿vale? Y lo tenemos todo. Vale, bueno, ahora nos queda este gráfico porque todo esto no nos interesa. Si solo lo queremos por años, pues quitamos los trimestres y la fecha lo tenemos solo por años. Vamos a poner los años en las columnas, por ejemplo, ¿no? Y aquí es lo mismo, tenemos los años en las columnas y ahora lo que vamos a hacer es que nos lo muestre por bloques, ¿eh? Bloque médico, pediátrico o quirúrgico. Vale, ya tenemos este gráfico. Es muy parecido a los... Bueno, el gráfico es prácticamente igual, cambian algunas cosas que iremos viendo, pero podemos, cuando tenemos el gráfico, podemos poner los diseños y añadirle elementos. Por ejemplo, estando encima del gráfico tenemos la opción aquí de diseño y podemos coger un diseño de estos preestablecidos, como habíamos visto. Podemos añadirle elementos, podemos añadirle el título, por ejemplo, ¿vale? Títulos de los ejes, título del gráfico, ¿vale? Vale, hasta aquí es prácticamente todo lo mismo que con los otros gráficos, pero con la diferencia que así como nosotros vamos cambiando los datos de la tabla dinámica, se va modificando lo que es el gráfico. Pero además tenemos una cosa, si os habéis fijado, que es que tenemos los botones, los mismos botones que tenemos en la tabla dinámica los tenemos en el gráfico. Podemos hacer filtros. Por ejemplo, aquí tenemos el de años. Como vemos que el 2021 es mucho más bajo porque no están todos los meses, por tanto lo podemos quitar. Seleccionamos y tenemos el filtro y podemos hacer un filtro, por ejemplo, que nos muestre todas las fechas del periodo del primer trimestre.
Y nos enseña, ahora sí podemos hacer una comparativa porque nos enseña el primer trimestre. Y del 2021 sí que tenemos los datos hasta el mes de marzo. Por tanto, podemos hacer filtros. O si queremos eliminar el 2021, pues eliminamos aquí el 2021. Y ya tenemos simplemente el 2019 y 2020, una comparativa. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, quitando, si no queremos este gráfico por bloques y lo queremos por edad, ponemos aquí por edad. Y claro, lógicamente se hace un gráfico ilegible, pero lo que podemos hacer es agrupar las edades. Botón derecho sobre la columna de edades, agrupar, como hemos hecho igual que en las fechas más o menos, y al ser el notar que es numérico, la agrupación la hace de otra manera. Podemos poner que empiece a los 15, que es a partir de adultos, que termine en los 80 y por 10, por ejemplo. Y tenemos agrupados, pues ya veis, estos serían los infantiles y luego de 10 en 10 y luego hasta mayores de 85. Es otra manera, es decir, cada vez que nosotros vamos cambiando lo que es la tabla dinámica, se va cambiando lo que es el gráfico.